Concreto, descontaminante y autolimpiante. ¿Te imaginas que el concreto de nuestra ciudad descontamine el aire? Problemas de contaminación ambiental. Tienen dos fuentes. Las biogénicas, de origen natural, como son las erupciones de los volcanes, las tormentas de arena, entre otras, y las antropogénicas, causadas por los efectos del hombre. La contaminación por industrias, la contaminación de los autos, etc. En el gráfico observamos las fuentes de emisión, como son el tráfico y transporte aéreo, marítimo, terrestre, las calefacciones, la producción de energía y la industria. Esta emisión se divide en dos: en los contaminantes primarios, que son los que se emiten directamente desde los focos emisores, y en los contaminantes secundarios, que se forman luego por reacciones químicas que se dan en la atmósfera a partir de estos anteriores de los primarios. Todos estos contaminantes suben, están en la atmósfera y ocurre la difusión, dispersión y las reacciones químicas en ella, para luego darse la emisión o deterioro de la calidad del aire, que es la concentración de contaminantes en un punto determinado como consecuencia de las tasas de emisión, así como fenómenos de difusión, dispersión y reacciones químicas en la atmósfera, que causan efectos adversos sobre los ecosistemas, las personas y los materiales o nuestras construcciones, nuestros edificios. ¿Y cuáles son los compuestos que generan las enfermedades ambientales? Básicamente, y los más contaminantes, están los dióxidos de nitrógeno, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, los hidrocarburos volátiles y los aerosoles. La lluvia ácida, por ejemplo, es causada por los compuestos de azufre y nitrógeno. Efectos de la contaminación ambiental en las edificaciones. El principal efecto es la destrucción de las fachadas. La contaminación ambiental causa lesiones en las edificaciones de origen físicas, mecánicas, químicas y biológicas. Pero principalmente las lesiones ocurridas por la contaminación ambiental son las químicas y las biológicas. En las químicas encontramos la eflorescencia, que es esta presión de sales, de manchas de sales en nuestras fachadas. La criptofluorescencia, que es el decapamiento, el desconchamiento del revestimiento de nuestras fachadas, de nuestros techos, que vemos cuando, por ejemplo, las fachadas que están recubiertas con ladrillo, con tablilla, con piedra o con pintura, empiezan a desconcharse. Y las contaminantes como las manchas de smog, como observadas en la foto, por ejemplo. Y las biológicas, que son los hongos, los mohos y las plantas que pueden crecer en nuestras fachadas. Así, los revestimientos se van deteriorando a un nivel donde se hace necesario reparaciones de gran envergadura. Esto aumenta la frecuencia, los tiempos de mantenimiento. O sea, acorta el tiempo de mantenimiento y aumenta su cantidad en las veces que hay que estar reparando, reacondicionando estos revestimientos, y por supuesto incrementa los costos. ¿Cuáles son las alternativas de solución? Bueno, están las alternativas que ofrecen los gobiernos del mundo, que básicamente es la disminución de la contaminación a partir de la reducción de los gases emisores que pueden darse por el uso de automóviles privados y por la industria. Entonces, ¿qué hacen? Reducen eh, la cantidad de horas de las empresas que puedan contaminar o que puedan desechar gases o sustancias contaminantes al ambiente, y plantean también lo del pico y placa, los días de parada, para reducir la cantidad de uso de automóvil particular. Pero en la industria de la construcción, las investigaciones se inclinan por los materiales fotocatalizadores. Los mismos son añadidos a morteros de concreto, a pintura y a otros materiales, por presentar características descontaminantes y autolimpiantes. El dióxido de titanio es el que ha sido más estudiado y utilizado hasta ahora por ser el más accesible, el más económico y el que ha arrojado mejores resultados.
Pero, ¿qué es la fotocatálisis? La fotocatálisis se descubrió en Japón en 1972. Fueron Akira, Fukushima y Honda quienes descubrieron que podían descontaminar mantos acuíferos utilizando el dióxido de titanio. La fotocatálisis es en sí una reacción de oxidación, cuando una fuente de luz, ya sea natural o artificial, activa un catalizador, el principio activo, en presencia del oxígeno. Durante ese proceso hay reacciones de oxidación y de reducción. Así se eliminan algunos contaminantes de las ciudades, como son el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, los hidrocarburos volátiles, entre otros. Aquí vemos en ambas imágenes cómo es este proceso. Vemos cómo está la superficie fotocatalítica, en este caso puede ser con el dióxido de nitrógeno, cómo se activa ese dióxido de nitrógeno por los rayos ultravioletas del sol. Esto hace que las partículas de óxido de nitrógeno que se encuentran ahí, que hacen contacto ahí, se destruyan y para luego ser evacuadas, se destruyen en varias partículas que son inocuas e inofensivas para la salud del hombre y son evacuadas por aguas pluviales. Más que todo son sustancias, son sales, son sustancias inocuas, inofensivas, estas que salen de acá. Luego tenemos los materiales fotocatalíticos. Como ya dijimos, el dióxido de titanio es el más usado, pero también está el óxido de zinc, el sulfuro de cadmio y el óxido de hierro como materiales semiconductores, que son los que van a degradar las sustancias contaminantes, como las que ya expusimos también, como el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. El primer ensayo real en construcción se dio en Italia en 1998, empezó en el 98, terminó en el 2003, con la construcción de la iglesia Dives in Misericordia de Richard Meyer, en Roma, Italia. En él fue donde se estudiaron ya fuera del laboratorio, ya en construcción real, escala 1 a 1, se estudiaron las propiedades autolimpiantes y descontaminantes de los concretos fotocatalíticos. Luigi Casar, de Italcementi, de la empresa Italcementi, es responsable de esta tecnología en estos cementos con dióxido de titanio, y fue el que, junto con Richard Meyer, desarrollaron o experimentaron con esta tecnología en la construcción de esa iglesia Dives in Misericordia. Luigi Casar estableció también que la cantidad de dióxido de titanio a usar dependía del tipo de contaminante a enfrentar y recomendó que para las fachadas de los edificios se le debe sonar al menos un 5% del peso del cemento. Hay también otros estudios y proyectos pilotos en diferentes partes del mundo, entre ellos en España, donde han arrojado resultados que demuestran que los materiales fotocatalíticos pueden contribuir a la destrucción de hasta un 90% los óxidos de nitrógeno. ¿Y qué es el dióxido de titanio? El TiO2. Es un compuesto químico presente en ciertos materiales, como la ilmenita. La ilmenita es la principal fuente natural de dióxido de titanio. Lo contienen un 45 a 60%. También se encuentra el rutilo, la natasa y la broquita. Este compuesto químico se encuentra en forma esférica, es seguro, barato y abundante en la Tierra. Es usado, entre otras cosas, en procesos de oxidación avanzada fotocatalizada, como el que estamos estudiando, pero también se emplea en la industria de los cosméticos, de los maquillajes en cremas, en maquillaje, y también se usa bastante para las pinturas. El dióxido de titanio es una de las sustancias más blancas que existen en el mundo y tiene un alto índice de refracción. Por eso están usados y por eso es apropiado en este uso para que va a estar expuesto a las radiaciones UV, llámese ya en los concretos fotocatalíticos o en las pinturas y también en estas otras áreas de la industria como que mencioné como la industria cosmética. El dióxido de titanio en el concreto. Bueno,
Es un fotocatalizador que por medio de la radiación solar absorbe los óxidos de nitrógeno. Se provoca una excitación electrónica, transformando estos contaminantes en sales y nitratos inocuos que son lavados luego de la superficie por el agua de lluvia, como vemos en la imagen de la derecha, donde están las superficies, estas placas de concreto fotocatalítico con dióxido de titanio, entran en contacto las partículas que están en el ambiente de óxido de nitrógeno con estas superficies de concreto fotocatalíticas. Los rayos, la radiación solar hace su efecto, destruye estas partículas y son liberadas luego con la lluvia en forma de sales y nitratos inocuos para el hombre. Aquí dice en la imagen que la aplicación en 1 metro cuadrado del dióxido de titanio equivale a plantar un árbol. Imagínense ustedes. Y en el mortero, la proporción que es usada en el mortero es de 5 a 10% del peso del cemento, ni más ni menos. Se ha demostrado que si usas menos del 5% o más del 10%, no varía en eficacia, o sea, es igual. O sea, la eficacia mayor está entre el 5 y el 10% del peso del cemento. En esa proporción de mezcla de ese mortero del cemento con el cemento Portland con el dióxido de titanio. Vemos aquí también en la gráfica esa curva y que nos muestra la diferencia cuando se usa un mortero con dióxido de titanio y cuando es un mortero simple. Vemos la eficacia contra los óxidos de nitrógeno. Vemos que empieza, cuando se someten a los estudios, igual, tienen la contaminación igual y luego va bajando el porcentaje drásticamente de óxido de nitrógeno en los morteros que tienen dióxido de titanio. Se empieza a ver ya a los 60 minutos de esta prueba, ya como la curva empieza a descender y llega ya a niveles casi que desaparece a partir de ya de los 360 minutos de exposición de prueba, en el que tenemos una placa de un pedacito de concreto con dióxido de titanio, por eso el color blanco. Bueno, estos son algunos de los cementos fotocatalíticos comerciales. Aquí nada más les coloqué dos. El principal, el que empezó todo esto, es el TX Active de Italcementi, que es ampliamente usado en diferentes partes del mundo. Y fue el que se corroboró, el que dio el primer paso con la iglesia de Richard Miller. Y el otro más cercano a nosotros en nuestra región está de la empresa Basaltex, está Ecobas en México, pero que se enfoca ahorita básicamente en adoquines para pavimentos. Aquí vemos una gráfica de Italcementi también donde dice que hasta 4 veces que los pavimentos usando este cemento fotocatalítico, ¿verdad? De Italcementi, llegan a ser hasta 4 veces más resistentes que un pavimento asfáltico normal. Entonces ahí tenemos otra ventaja más del uso de los concretos fotocatalíticos. Aquí encontramos algunos datos de Italcementi en cuanto al beneficio de uso de su producto TX Active. Ellos nos plantean que si usamos 1000 metros cuadrados con productos que incorporen el TX Active, equivale a eliminar la contaminación producida por 30 vehículos que funcionen con motor de gasolina. También recubrir el 15% de la superficie de una gran ciudad con productos que incorporen este TX Active, este cemento fotocatalítico, garantiza una reducción de la contaminación en el aire del 50%. Y también otro ejemplo es que si se recubre una superficie de 1000 metros cuadrados con productos que incorporen el TX Active, equivale a plantar 80 árboles de hoja caduca, con una superficie de hojas activas de 160 metros cuadrados cada uno. Bien, o sea, la relevancia que tiene el uso de estos.
Aquí encontramos tres imágenes, tres edificaciones realizadas con cemento fotocatalítico. La imagen de la superior izquierda es la de la iglesia Dios en Misericordia, que ya hablamos de ella, de Richard Meyer, la primera obra donde se experimentó con el uso de estos concretos. En Roma, Italia, la construcción duró del 98 al 2003. Luego tenemos obras que siguieron a esta, como el edificio de la Ciudad de la Música y las Bellas Artes en Chambéry, Francia, en el año 2000, y la sede de la policía en Bordeaux, Francia, en el 2002. Aquí tenemos los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que nos otorga el uso de los cementos fotocatalíticos? Primero, que permite reducir la contaminación atmosférica. Este es como el beneficio más verde que se le otorga a este concreto. Sabes que él absorbe estos contaminantes que se encuentran en la atmósfera y los destruye y los transforma en sales inocuas para la salud. También posee propiedades bactericidas que hacen que limpien la superficie en donde se encuentre, degrada las manchas de origen orgánico. En la construcción hay un poco uso de energía no natural, y ya luego de la construcción, ya construido el edificio con este concreto o el pavimento, eso ya no necesita energía que no sea natural. O sea, ya con la misma energía del sol, los rayos UV producidos por el sol, ya con esto es la energía necesaria para producir ese proceso de fotocatálisis. Y aplicando el uso de este material, encontramos también una mayor durabilidad del acabado. Esto hace que traiga como beneficio, por su parte, una reducción en los gastos de mantenimiento de las edificaciones, y también para los gobiernos una reducción al mejorar la calidad ambiental en los gastos de salud por causas de alergia por contaminantes que se encuentran en el ambiente. Este material es ideal para ser aplicado en fachadas, en pavimentos de calzadas, en áreas recreativas y en calles cercanas al tráfico intenso. Aquí vemos en la imagen inferior, aquí a la derecha, este templo en la ciudad de Guatemala. Este templo es hecho también con el TX Active de Italcementi. Lo realizó una constructora mexicana con la tecnología de este cemento italiano con dióxido de titanio. Por eso esta fachada blanca, y fue usado especialmente ahí porque el templo se encuentra cercano a un volcán. Entonces imagínense ustedes ese volcán con actividad, un volcán activo, que está activo. Las cenizas volcánicas se pegarían a la fachada y bueno, habría que estar pintando ese templo a cada rato, si no ya lo veremos gris o negro. Entonces, bueno, con el uso de este cemento, de este concreto fotocatalítico, permanece blanco, limpio y da este aspecto elegante a la vista. Y vemos también otra imagen de, bueno, en pavimentos, cómo es sin tratamiento y cómo es con tratamiento con dióxido de titanio. Y arriba vemos la imagen que dice que, bueno, aumenta el material, el uso del dióxido de titanio aumenta en costos de material un 15%, pero reduce un 20% en la contaminación del aire. Entonces, al final, sí es beneficioso su uso. Ese 15% que aumenta el costo se traduce en mucho más beneficio al final, porque reduce el mantenimiento, reduce el costo de mantenimiento y también reduce los costos por enfermedades que generan el sistema sanitario. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.